y compartir. Ya. ¿Pueden observar, por favor, jóvenes? Ingeniero, sí se puede. Ya, está bien, ¿no? Se puede ver, se puede visualizar. Ya. Bueno, en esta parte, jóvenes, se llama, dice composición de movimientos, tiro parabólico. Cuando yo voy a trabajar este movimiento compuesto, en este paso composición, movimiento compuesto, movimiento o composición de movimientos, es justamente la fusión de la caída libre con el movimiento rectilíneo uniforme. De repente, mira, acá vamos a hacer como un preámbulo. De repente, ¿hemos hecho caída libre, jóvenes, o no? Sí creo, ¿no? ¿O no? ¿Me escuchan, por favor? Ingeniero, sí lo escuchamos. Sí, aún no hemos hecho caída libre, ingeniero. Ya, ya. Bueno, para pasar eso, si no, no vamos a tener idea, ¿no? Mira, caída libre simplemente es cuando yo tengo, mira, acá lo vamos a hacer mediante estos dos gráficos, ¿no? Si yo tengo, digamos, yo lanzo una esfera a la parte de arriba, a la parte superior, digamos, son pequeñas esferitas, digamos acá, esta esfera lo voy a lanzar arriba y lo voy a compartir, lo voy a tratar de hacer una sola. Uno puede ser acá, otro evento puede estar por acá y de vuelta, otro puede estar en acá, digamos, otro puede estar en el medio, sino de un segundo, de repente otro puede estar acá, si nos damos cuenta, bien. Entonces otro puede estar dándose la vuelta acá, así, de repente otro lado puede estar en acá, así, ¿no? Y otro puede estar por acá. Bueno, vamos a trabajar con lo que es caída libre, ¿ya? Entonces, esto va a ser, supongamos que nosotros lo vamos a lanzar una esferita a la parte de arriba, ¿no? Lo estamos lanzando, ¿no? Lo estamos lanzando. Y conforme va a recorrer, ¿no? Esto va a recorrer, esto va a ser su recorrido. Así, en cada punto, jóvenes, va a tener su velocidad. Va a llegar un punto alto, digamos que yo lo pongo acá, el punto, digamos, la velocidad, en el punto A, digamos, acá. En el punto A, lo puedo poner. Esto que sea, profesor, digamos acá el punto B, y esto puede ser, profesor, acá el punto C, ¿no? El punto de llegada. Entonces, esto va a ser su movimiento, ¿no? Digamos acá, va a recorrer toda esta distancia, tipo, y va a llegar acá, y así como está subiendo, va a tener que bajar, ¿no? Está bajando, ¿no? Bueno, así, en este caso va a tener en este caso va a ser cuando va a subir, va a tener una aceleración negativa, o sea, va a disminuir su velocidad. En este caso, cuando el monte de bajar, va a ser una aceleración positiva, entonces está bajando. Cada vez que aumenta, va a tener una velocidad mayor, ¿no? Nada, ¿no? Y conocemos nosotros las fórmulas, ¿no? Las fórmulas de repente para poder determinar, esto lo voy a hacer acá, son las mismas fórmulas que van a regir acá, ¿no? ¿Ya? En este caso, mira, las fórmulas, a ver, dígame las fórmulas, joven, algunas fórmulas, lo que es velocidad, velocidad final, podemos decir, ¿no? Velocidad final, así, depende de este caso, igual a la velocidad inicial, más aceleración por el tiempo, ¿no? Creo que es esta fórmula que es conocida, ¿no? Entonces, esto podemos determinar también, ¿no? Velocidad final, pero en este caso va a ser para la aceleración, digamos acá, este es para, esto en este caso va a ser para el rectilíneo, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Eso. ¿Qué más fórmulas tenemos, profesor, acá, no? Una primera fórmula. La segunda,
¿Qué sería? La número 2. ¿Alguien me puede decir acá? Distancia, o si no, distancia, ¿no? Distancia es igual a ¿cuánto? Velocidad inicial por el tiempo, más menos aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Aceleración, un medio, ¿no? Un medio, aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado. Esas fórmulas conocemos acá, ¿no? Otra distancia, la tercera fórmula que podemos agarrar, ¿qué sería, jóvenes, acá? ¿Qué es? Velocidad final, puede ser, ¿no? En este caso sería velocidad final. Jóvenes, ¿está bien ahí? Al cuadrado. Sí, sí, como Ajá. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Dígame esa fórmula que ustedes deben saber, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. claro. Ya, Más menos, inicial al cuadrado. Ya, más menos más menos, dos dos veces veces aceleración por espacio. por el espacio, ¿no? Ya por una distancia, ¿no? Eso va a ser, ¿no? Una distancia. Otra fórmula que nosotros conocemos, distancia, pues, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Velocidad inicial o velocidad final inicial, eh, más velocidad final, todo elevado, todo entre 2, ¿no? Todo por el tiempo por la gravedad. No, todo sobre 2 por el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Otra fórmula. Bueno, en este caso, para trabajar en el movimiento rectilíneo, en caída libre, es similar al caso, ¿no? Similar al caso, pero en la cocina, que simplemente las fórmulas vamos a cambiar de esta misma forma, ¿no? En caída libre, caída libre, ¿no? En la caída libre va a ser lo mismo, las mismas fórmulas vamos a tener que trabajar, ¿no? La misma fórmula. Pero en este caso va a ser la altura, en este caso, en vez de tener la aceleración, va a ser la aceleración de la gravedad. El tiempo va a ser acá lo mismo, más o menos también, aceleración de la gravedad, ¿no? Lo mismo. En este caso, velocidad va a ser los mismos, nada. Vamos a tener, en mi caso va a ser, la aceleración va a ser en este caso la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo de repente un móvil que está yendo de este punto al otro punto, entonces yo quiero perdón, el tiempo que demora en subir, digamos acá yo le puedo dar un tiempo, acá el tiempo que demora en subir, le voy a dar un tiempo t, es igual al tiempo que demora en bajar. ¿Sí o no? Ya. Es como decir acá, cuando llega al punto más alto, la velocidad en este punto, ¿cuánto sería la velocidad en el punto B? ¿Cuánto es jóvenes? Usted sabe. Cero. 0, ¿no? Ese caso va a ser 0. Ya. Si nosotros hacemos un análisis, mira acá, en este caso yo puedo analizar que la velocidad en el punto A, y esto va a tener la velocidad en el punto B, pero en el punto C, ¿no? Y yo puedo ver que la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto C. Ya va a ser igual. Ahora, o sea, cuando yo tengo, digamos, si yo trazo por acá, digamos, líneas, acá, entonces, significa cuando esté en la misma altura, que va a tener la misma velocidad, ¿no? Las mismas velocidades. Por ejemplo, yo tengo acá velocidad, digamos, digamos, puedo poner, digamos, en m, es igual a la velocidad en n, digamos, ¿no? Entonces yo puedo afirmar también, ¿no? Yo tengo una velocidad, digamos, que está subiendo, digamos, la velocidad en m, y esto va a ser igual, digamos, la velocidad en n. Lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo afirmar que la velocidad, lo mismo, ¿no? Como digo acá, que la velocidad en el punto m es igual a la velocidad en el punto n.
Ya, muy bien, entonces, ¿qué me dice ahora? A medida que este móvil va a subir para arriba, la velocidad va a disminuir, y a medida que va a bajar este móvil, la velocidad va a aumentar, ¿no? Hay el teorema de Galileo, ¿no? Que me dice que si nosotros consideramos la aceleración, en este caso nosotros en el mundo preuniversitario simplemente la aceleración lo considera que es igual a 10 metros por segundos al cuadrado, ¿sí o no? Segundos al cuadrado. Eso se considera en el mundo pre. Pero va a depender de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de la gravedad es 9.8, ¿no? 9.8, no, sobre el nivel de mar, 9.8 metros por segundos al cuadrado. Ahora, en este caso para nosotros, justamente va a variar. En Puno la aceleración es otro, no va a ser 9.8, no será 9.6, o sea, va a variar de la latitud, longitud en donde estemos ubicados, ¿no? Pero generalmente en todos los libros se considera 9.8 en los nidos universitarios. Y en los nidos de pre simplemente se considera 10 para que te dé una respuesta exacta. Ya. Mira, entonces, si nosotros, digamos acá, cada segundo está aumentando su velocidad y acá va a ser, cada un segundo va a subir, ¿no? Y nosotros subimos acá, esto va a ser un segundo, digamos, un segundo que va a demorar en subir acá. Puede ser un segundo, ¿no? Vamos a hacer un segundo va a estar, ¿no? Y lo mismo también acá va a ser, al momento de subir también va a ser un segundo. Pero a medida que está perdiendo velocidad, ¿no? Acá también va a ser un segundo, profesor, acá. Ya. Y esto hasta que llegue a un punto alto sería en un segundo, ¿no? Hay un teorema de Galileo, ¿no? Donde me dice justamente que si yo tengo en este punto, así tengo una línea recta, digamos, tengo una línea recta, digamos acá, solamente vamos a analizar una sola línea, ¿no? Ahí está, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Este punto va a estar de repente en acá, mira, lo vamos a ver acá. Puede ser que esté acá, sí. Así mejor. Va a llegar un punto alto, así. Ya. Vamos a asumir, jóvenes, que esta velocidad, digamos, la velocidad en el punto, le ponemos en el punto A, digamos, en el punto A es igual a 0. Esto sería, digamos, la velocidad en el punto B, digamos. No sabemos cuánto va a ser. Esto va a ser la velocidad en el punto C, digamos. Esto va a ser la velocidad en el punto SSE. ¿Mm? Y finalmente esto va a ser la velocidad en el punto D. A veces DE, ¿no? D. Y cada tiempo, a ver, no sé si pueden apagar su micro, no sé quién está sonando. El tiempo que va a recorrer va a ser un segundo. Así. Va a ser un segundo, ¿no? Va a ser un segundo. Un segundo, ¿no? Entonces, esto va a ser, tú sabes, en pre ya lo han visto, ¿no? Cuando estás en el colegio, en el jardín, te han enseñado estas cosas. Pero estamos recordándonos nosotros. No hay mucho que hablar de caída libre, una parte de repente, porque creo que sus fórmulas son claras, ¿no?
Ya. Dice que Galileo, ¿no? Galileo, cada velocidad, en cada segundo, dice que va a abarcar, cada segundo, dice que su velocidad va a aumentar. En este caso, cuando en este punto va a ser 10 metros. 10 metros por segundo. Cuando va a estar en este punto, ¿va a ser cuánto? Tú quieres hacer 20 metros. 20 metros por segundo. Si va a estar en el punto D, ¿va a ser cuánto? ¿Cuánto sería? Pues 30 metros 30. por segundo. Y cuando va a estar en acá, ¿cuánto sería acá? 4 en 40. 40 Ingeniero, metros. no se está viendo lo que está escribiendo o yo no logro. Congelado su pantalla, tiene que, bueno, Ya, ves que nadie me dice nada, se ha congelado. No, no, Ahora sí se ve. Sí, ingeniero, sí. Me van a disculpar porque no se ve, está congelado. Frío está haciendo ¿no? Entonces será por eso, ¿no? Ya, mira, acá. No quiero aburrirles mucho, ¿ah? Ya. Esto me dice justamente que la velocidad que va en este punto va a ser 0, ¿no? Y cada segundo va a aumentar su en 10. En el punto B va a ser 10, en el punto C va a ser 20, en el punto C, D va a ser 30, en el punto D, E va a ser 40. ¿Cuánto sería? Pero con la condición de que dice que la gravedad es igual a ¿cuánto? A 10 metros por segundo. Justamente. ¿No? 10 metros por segundo. Entonces. Ahora me dice, y cada tiempo va a haber, digamos, acá 5 segundos, 5 metros. Esta distancia en el primer segundo va a recorrer una distancia de 5 metros. En el segundo segundo va a recorrer una distancia de 15 metros. ¿Acá cuánto sería? 5, 15. ¿Acá cuánto sería acá? Estamos de 10 en 10. Sería 25. 25, ¿no? 25. ¿Acá cuánto sería? 35. 35. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto dice una esfera es al momento cuando se deja caer, se deja caer una esfera? Si yo dejo caer, pues ahora acá, desde el punto A, en 3 segundos, ¿cuánto será su velocidad? A cuentas. 1, 2, 3 segundos. Profito acá. ¿Cuánto sería la velocidad? Está hablando del punto D, ¿no? ¿Cuánto sería su velocidad? 30. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Pero profesor acá, si yo te pidiera, ¿y cuánto es la altura? ¿Cuánto sería la altura? 15. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la altura? 20, serían 45. 25. Para calcular, desde este punto, obviamente, tú calculas desde este punto, ¿no? De este punto, profita, a este punto, ¿no? ¿Cuánto es la altura de ese punto, de ese punto? Tienes que sumar todos. 45. 45, ¿verdad? De este punto a este punto. Suma, ¿no? 5, con esto sería 20, más 25, total sería una altura de 45 metros. Pero si no confías, agarras tus fórmulas, debe salir lo mismo, no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿qué formulita va a ser? Profe, puede agarrar esta distancia, ¿no? Esta altura. A esta fórmula, esta altura, ¿no? Es el cambio de altura. Muy bien. Esta fórmula, profesor, yo agarro, entonces me dice, no puedo calcular, ¿no? No sé cómo calcular, pero utilizo mi fórmula, también me puedo utilizar. Una altura, ¿no? Yo quiero de la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, profito. 0, pues, ¿no? 0, ¿no? ¿Qué si no más, menos, más? Porque está de bajada, ¿no? Entonces, más te pongo. Entonces, ya no es menos, ¿no? Simplemente más. Un medio, ¿la gravedad cuánto es? Se va a considerar que es 10 metros por segundo. Entonces, sería 10, ¿no? 10, ¿no? Entonces, acá pones diente. Y el tiempo, ¿cuánto es? Dice de 3 segundos. Entonces el tiempo tú lo pones acá, 3 segundos. Y si operas acá, ¿cuánto sería, mira, mentalmente? 5 entre 2 sería 10 entre 2 sería 5. 5 por 3, 45. Va a ser normal, va a ser. Entonces tú al ojo lo puedes calcular rapidísimo, ¿no?
A ver, yo te pido, ¿cuánto será, profesor, acá la altura, digamos, al ojo, ¿no? En los 4 segundos. ¿Cuánto de altura va a recorrer? En los 4 segundos, ¿cuánto? 1, 2, 1, 2, 3, 4 segundos, ¿no? ¿Cuánto la altura? Si hasta acá puso 45 hay. 80, 45 más, más 35, ¿cuántos, pues, jóvenes? 80. 80 metros. A veces para ver los, digamos, los que excursiona o ¿cómo se llama? En la física se aplica en todo, ¿no? Al mover, puedes ver pues ya puedes calcular la profundidad de un pozo, ¿no? Tiras una piedrita y empiezas a contar. 1, 2, 3, 4, pum, hasta que suena, ¿no? Ya más o menos si tienes 5 dices, 5 o 4 segundos, el pozo tiene entonces 80 metros de profundidad más o menos, ¿no? Así. Pues ya más o menos con eso incierto, no va a estar calculando así también, ¿no? ¿Qué tal tú, el pozo dices, te vas a meter adentro y nunca, no tiene fondo, ¿no? Puede ser ese caso, ¿no? Entonces vas a tener mucho cuidado. Entonces, de esta forma se va a calcular. Ahora, en esta parte yo quería detallar, este es el tiempo de subida, ¿no? Este es el tiempo de subida y es el tiempo de bajada. Ahora, el tiempo de vuelo es el tiempo que está en el aire, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo es la suma de todos los dos tiempos, ¿no? Es igual al tiempo de subida. No creo que se quede con esa arriba, ¿no? Más el tiempo de Bajada. bajada. ¿Sí o no? En ese caso. Y obedece también todas las fórmulas que están acá, ¿no? Tenemos que utilizar todas las fórmulas. De repente hay más, se adicionan más. Entonces se puede calcular problemas, de repente, si sencillo, se puede calcular con este método, ¿no? Ya vean ustedes, eh, calcular. De repente te puede decir, digamos, un problemita, ¿no? Dice, calcular, calcular, dice, la altura recorrido en el último segundo, te dice. Si la velocidad en ese punto es 30 metros por segundo. En el último segundo. ¿Cuánto será la altura que va a recorrer? Dices que, ¿cuánto es la altura? A la velocidad en este punto dices 30. ¿Cuánto es la altura? Último segundo. O sea, un solo segundo, dice acá. Entonces, ¿cuánto es la altura? Va a recorrer, dice 35 metros, ¿no? Al ojo lo puedes hacer así. O si no, si es que no te acostumbras, entonces tienes que agarrar tu formulita, ¿no? Tienes que poner la velocidad inicial, acá la velocidad final, tienes el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Reemplazas la fórmula. Velocidad inicial tienes por el tiempo, ahí vamos a ver, ¿no? Acá pues, esta fórmula que está infalible, ¿no? Porque saben la altura, ¿no? Entonces, en el último segundo, un segundo nomás dice, ¿cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial, pues, que es, empezando por dato que es 30, ¿no? 30, ¿no? 30 en un segundo por uno, ¿no? Acá es más. Voy a dar ese ejercicio ahí, no se preocupe, por pre, ¿ya? Voy a dar ejercicio en pre. Es pre unitario, nada más eso. Y esto es 1 al cuadrado, ¿no? Es gravedad. 10, ¿no? Entonces, simplemente, ¿cuánto es 30, no? 5, 10 entre 2, 5, ¿no? Entonces sería la suma 35. Entonces salió al ojo también, ¿no? Si tú te das cuenta. Entonces igual a 35 metros, ¿no? Si tú quisieras calcular. Entonces, pero con este gráfico, rapidísimo puedes calcular, ¿no? La altura, si no estás sacando operaciones. ¿Ya? Yo creo que con eso estamos llenando vacíos. Vamos a hacer ejercicio también de lo que es caída libre y ahora nos pasamos al movimiento parabólico. ¿Ya? ¿Hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Entonces el silencio lo dice todo. Ya. Nos hacemos espacio en acá. Ahora, lo que vamos a hablar, jóvenes, es movimiento parabólico, ¿no? Movimiento compuesto, tiro parabólico, ¿no? Dice, en la definición de las diferentes magnitudes vectoriales, esto implícito que el movimiento
en cada una de las tres dimensiones en un principio independiente de los otros, ¿no? O sea, de los otros dos. Es decir, movimiento en el eje X es independiente de la cinemática de los ejes Y y Z. Esto nos permite tratar de separar el movimiento en cada uno de los ejes, ¿no? Así sí sabemos que el sistema sufre una aceleración constante. En general debemos tomar uno de los dos ejes, uno de los ejes de nuestro sistema de referencia en esa dirección. Ya, muy bien. El movimiento en ese eje será un movimiento uniformemente acelerado, mientras que en el otro eje no existirá movimiento o es estacionario, o sea, desde el punto de referencia. Ante un movimiento con velocidad constante. Por ejemplo, se ilustra en esta situación en el conocido para un tipo parabólico, el movimiento parabólico. En dicho movimiento, un proyectil comienza el movimiento con una velocidad inicial de v sub 0 y un ángulo de inclinación de θ respecto al ángulo horizontal. Entonces, lo que vamos a trabajar justamente va a ser en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, si vamos a tener acá, puede ser el momento de patear una pelota, o ¿no? Qué sé yo, ¿no? Tantas aplicaciones. De repente un chorro de agua está saliendo acá, ¿no? Para que era un punto, dependiendo de la altura. Si yo quiero mayor alcance, tengo que levantar. Si levanto mucho, también se va a caer acá arriba, ¿no? Va a ir de forma perpendicular. Muy bien, ahí vamos a ver. Bueno, un ejemplito, ¿por qué no? Ya, muy bien. Acá. En este caso, vamos a estimar un valor máximo para el récord de la longitud. En este caso, mire, está haciendo un salto, ¿no? Para ver. El recorrido justamente va a ser como una parábola. Entonces, cuando es en los Juegos Olímpicos, acá está la valla, es arena, ¿no? Tiene que lanzar todo, tiene que saltar de esa forma. Si estos jóvenes yo lo voy a tratar de escribir en forma matemática o darle una ecuación a esta curva, sería acá, mira. En el salto de la longitud en realidad responde a un tiro parabólico, dice, ¿no? Un tiro parabólico, porque va a tener una velocidad inicial. En la que la velocidad inicial es la velocidad con la que llega al recorrer el salto. O sea, ¿qué significa? Si yo voy a lanzar con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, cuando llega al suelo también va a tener que llegar con la misma velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Eso me está. Por ejemplo, acá mira, dos tipos de velocidades tengo acá, ¿no? La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Tú sabes, la velocidad en el eje X sería b veces coseno del ángulo, siempre a su costado va a ser coseno. Y la velocidad en el eje Y va a ser b veces seno del ángulo, ¿no? Ahora, muy bien. En este caso dice, ¿qué podemos observar acá? Dice acá. Dice la posición inicial, velocidad inicial por el tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Ahora, vamos a trabajar dos ejes, mira. Por ejemplo, mira, acá vamos a hacer una aclaración sencilla acá. Bueno, vamos a una aclaración sencilla, donde me dice que nada menos y nada más que el movimiento, mire, el movimiento, chicos, atiéndanme por favor, movimiento compuesto es igual a quién, a la caída libre, más quién, el movimiento rectilíneo uniforme. De eso me está hablando. Ahora, cuando voy a trabajar el movimiento rectilíneo, movimiento compuesto, esto voy a trabajar en el eje Y. ¿Entiendes? Si hago el movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme, va a ser en el eje X.
O sea, en este caso, ¿qué significa? En este caso va a existir aceleración cuando yo trabajo en el eje en caída libre, en el eje horizontal, en Y. Y en el eje, perdón, vertical, horizontal va a ser X nada más. Entonces, ¿qué significa? Que acá va a ser su velocidad constante, va a tener una velocidad constante. Acá va a ser una velocidad variable. Entonces, ¿qué me dice acá? Si nosotros conocemos eso, dice, ¿cómo podemos representar? Dice, X, ¿qué es? Velocidad por el tiempo. Tú sabes, para calcular la velocidad por el tiempo, como es constante, simplemente se evita, ¿no? Velocidad por el tiempo. ¿Qué es velocidad? ¿Qué es la velocidad inicial? Pues ahora acá, ya sabemos, ¿qué es la velocidad inicial? En el eje X. Acá. La velocidad en el eje X, ¿qué es? B sub 0 coseno del ángulo, ¿no? B sub 0 coseno del ángulo. Muy bien, entonces vamos a esto, ¿cómo se llama? Reemplazar en esta ecuación, ¿no? Velocidad en cualquier punto. Velocidad inicial, Y sub 0 le pone acá. Y sub 0, ¿por el qué? Por velocidad sería seno de t por el tiempo, ¿no? Ahí está. Más, en este caso, cuando vamos a ver acá, cuando está llegando, vamos a analizar en este punto, supongo, en el punto más alto, si en el punto más alto va a ser igual, ¿cuánto será la altura, no? Lo está considerando negativo. ¿Por qué? Porque va a perder velocidad, está subiendo. Gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo está despejando, ¿no? Lo está despejando, lo está reemplazando, perdón. Dice altura final. La altura final es velocidad inicial por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado, tiempo final cuadrado sobre 2, ¿no? En este caso, cuando la altura final, vamos a considerar que es 0. ¿Por qué? Porque si está llegando a un punto A, va a llegar al mismo punto. No tiene ninguna altura. Entonces simplemente va a ser ¿quién? La velocidad inicial en ese punto va a ser 0, ¿no? Lo está considerando 0. Despejando este valorcito, los tiempos, entonces vamos a tener que tiempo, cuando dice el tiempo acá, el tiempo va a ser 0 y el otro tiempo que vas a determinar sería 2 veces velocidad seno de θ al cuadrado. ¿No? ¿Se entiende o no se entiende? Voy a hacer en la pizarra nomás. Jóvenes, estoy pidiendo al público su opinión. Ingeniero, Dime. si lo explica en la pizarrita. Ya, listo. Eso quiero que me digan, ¿no? Mejor lo Y hacemos en la acá, ¿no? pizarra siempre sería. A la pizarra siempre sería eso. Ya mira, para eso, jóvenes, tenemos que mandarnos un sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia es el sistema de medición. Ya está. ¿Qué me dice? Para poder observar, dice que puede ser que el señor esté en este punto, va a llegar a este punto, ¿no? O al momento de lanzar una esferita, ¿no? Entonces, si yo tengo esta velita, lo voy a poner acá, ¿no? Y cuando va a llegar acá, va a llegar, dice, con la misma velocidad. Eso me está diciendo. Yo eso ya tengo claro, ¿no? Que ya va a llegar a este punto. El recorrido va a ser una parábola, ¿no? Una parábola. Bueno, lo voy a hacer más bonito. No me sale bien. Me quiere fallar mi mouse. No sale bien, chicos. Ya está más o menos, ya está más o menos, ¿no? Ya. Entonces me dice, jóvenes, que tiene que tener una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad con lo que sale, ¿no? Ahí te lo ponemos la velocidad. Esta es la velocidad con lo que sale, ¿no? Obviamente que va a tener un ángulo, ¿no? Un ángulo de inclinación, si lo ponemos un ángulo de θ. ¿Ya? Obviamente esto, digamos, estamos trabajando solamente en unas dos dimensiones, ¿no? Entonces tú puedes decirle acá, la velocidad, profesor, en el eje, la velocidad, profesor, acá en el eje, digamos, puede ser aquí en el eje X. Esto puede ser, profesor, acá la velocidad en el eje Y. ¿Ya? Ahora, pero vamos a tener que esta esfera, profesor, acá, esta esferita, no, la esfera no quiero yo,
diferentes puntos. Vamos a asumir que tiene que estar en el punto más alto. Vamos a asumir que esto va a estar por acá, profesor. Vamos a asumir que esto va a estar por acá también. Vamos a asumir que está por acá, ¿no? Entonces. Ahora, el recorrido a estos jóvenes se va a llamar la altura máxima. Supongamos que esto va a ser la altura máxima. Entonces lo pasamos acá, entonces a eso se va a llamar la altura máxima. Lo puedo escribir, ¿no? La altura máxima. Una altura máxima, ¿no? Máxima. ¿No? Una altura máxima. Así como tiene una altura máxima, tiene un alcance máximo también, ¿no? O sea, de este punto es eso. Entonces, altura, lo llama con una letra D, ¿no? D, ¿no? D mayúscula. D con este D máximo, ¿no? A eso se va a llamar el alcance. Máximo. Máximo. ¿No? La altura máxima. Muy bien, acá. Si esto, profesor, está saliendo con una velocidad, digamos, una velocidad, hemos dicho acá, una velocidad de v sub 0, ¿no? Entonces yo puedo decir acá una velocidad inicial. Bien, velocidad v sub 0. Por descomposición de, profesor, de esto, entonces yo puedo asumir que cada uno, digamos, yo me puedo ayudar con estos colorcitos. Digamos acá, esto se puede descomponer en un eje, un eje X y también un eje Y, ¿no? Pero en sí debe ser del centro, lo estoy exagerando para que lo vean solamente, no se distorsione. Ahí está. Entonces, pero obviamente, pero en este caso, ¿qué sería, profesor, acá? Ah, entonces, este valorcito, profesor, acá va a ser la velocidad en el eje X. Tú sabes la velocidad en el eje X. Tú sabes qué hemos hecho ya, y tú sabes la velocidad en el eje, ¿qué sería? V sub 0 por el V sub 0, ¿sí o no? Por el coseno del ángulo de coseno del ángulo de θ. Ahora, esto también va a tener una velocidad, ¿no? Va a tener una velocidad en el eje Y. Entonces, lo vamos a hacer la velocidad en el eje Y. ¿Sí? En este caso sería seno. Seno, ¿no? Ya, muy bien. Pero va a haber un detalle, jóvenes, acá. Mira, lo voy a tener que sí o sí hacerlo, ¿no? Esta velocidad, profesor, acá va a ser la velocidad en el eje X. Ahí está. Pero, ¿qué me dice, profesor, acá? Me está diciendo que la velocidad en el eje X es constante. ¿Qué significa? Que si yo voy a analizar la velocidad acá, va a ser la misma velocidad que acá va a ser 0, ¿no? Acá un poquito va a ser lo mismo. ¿Sí o no? Si yo me doy cuenta, acá va a ser un poco más la velocidad. Va aumentando. Y esto va a llegar a un punto. ¿Verdad? Ahora, pero también va a tener otro tipo de velocidad, profesor. Va a ser velocidad en el eje Y, ¿no? Si yo me doy cuenta acá, conforme está avanzando, va a disminuir la velocidad solamente. En este punto va a ser 0. La velocidad va a ser en este sentido. Obviamente que esto va a tener una velocidad también, ¿no? Con respecto, ¿no? Listo, ahí está. ¿Qué hemos dicho, profesor, acá? Ah, hemos dicho, profesor, que la velocidad en el eje X es constante. Eso significa que tiene la misma velocidad acá, profesor, acá. Acá también tiene la misma velocidad. Por acá. Acá también tiene la misma velocidad. O sea, la velocidad no va a variar. ¿Entienden, no? Lo que va a variar puede ser, no es que puede ser, sino la velocidad en el eje Y. Entonces tú lo puedes poner acá, digamos acá, velocidad, digamos acá, tú lo puedes poner, velocidad, velocidad de, digamos acá, de V sub Y, 1 pues dale, ¿no? Acá digamos 1, ¿no? 1. Y acá es 0, ¿no? Y acá tú puedes asumir también que velocidad V sub 2, acá V sub 3, digamos, ¿no? 2 pues bueno, ¿no? Así sucesivamente. Lo que va a hacer acá, lo que va a variar es justamente la velocidad en el eje Y, y lo que es constante va a ser la velocidad en el eje X, nada.
¿Cómo podemos calcular, profesor, el tiempo, ¿no? El tiempo de eso, ¿no? La altura, ¿no? Allá tú sabes, es igual que caída libre. Mira. El tiempo que demora en subir va a ser igual al tiempo que demora en bajar. Entonces, ¿qué sería acá? A esto lo llamamos acá el tiempo. Tiempo, digamos acá. Tiempo que demora en subir va a ser igual, profesor, acá al tiempo que demora en bajar. ¿Sí o no? Tiempo de subida, de bajada, ¿no? De bajada es igual al tiempo de subida. Es igual. Al tiempo que va a estar, que va a estar en el aire, se va a llamar el tiempo de vuelo, ¿no? Ya, listo. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de acá, no? Entonces, ya, profesor, calculemos, ¿no? Yo quiero calcular la velocidad máxima, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo solamente, mira, la velocidad en este punto voy a tener solamente en este punto? ¿Y qué me dice? Que la velocidad en este punto va a ser ¿quién? Va a ser igual. O sea, ¿qué me dice? Que la velocidad en cualquier punto, pero si vamos a ver en el eje X, va a ser el mismo. ¿Sí o no? Ah, ya profito yo sé entonces. Utilizamos las fórmulas. ¿Tú sabes qué? Para calcular para el eje, para el eje Y, ¿qué calculamos, jóvenes? Caída libre. Ahora, para el eje X, ¿qué calculamos? ¿Con qué trabajamos? Con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Eso nada más hay que tener en cuenta. ¿Cómo calculamos, profesor, este valorcito, no? Mira, ¿cómo calculan la altura máxima, ¿no? El tiempo de vuelo? ¿Cómo lo vamos a calcular, no? Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá, profesor, acá? Calculamos el tiempo, ¿no? Calculamos el tiempo, ¿no? Ya. Calculamos el tiempo. Tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Cómo se calcula el tiempo sobre acá? Hay fórmula, ¿no? ¿Qué es la formulita? Ahí es velocidad, altura, es igual a velocidad inicial por el tiempo inicial, ¿no? Velocidad inicial en el tiempo acá. Ajá. Más, menos, 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Creo que calculamos con eso, ¿sí o no? Mira, para poder calcular eso, jóvenes, vamos a asumir o alucinar, como dice, solo esta pequeña parte. ¿Les parece? Esta pequeña parte. O si no, también, mira ya, puedo calcular el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿sí o no? Tiempo de subida, ese, ¿no? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me dice acá? Entonces, con otra fórmula también puedes determinar, ¿no? ¿Qué dice acá? Simplemente velocidad final, puede ser, ¿no? Velocidad final, ¿sí o no? Es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ajá, inicial. ¿Más qué? Velocidad inicial. Inicial al cuadrado. Más. Gravedad. Gravedad por el tiempo, ¿no? Aceleración por el tiempo, ¿sí o no? Sabemos esta fórmula. Profesor, ya, le voy a dar ya. Velocidad final, mire esto solamente por puntos. Esto para mí, profesor, que sea el punto A. Esto que sea, profesor, para mí el punto B. Y esto que sea el punto C. ¿Te parece? Vamos a dar por puntos, ¿ya? A, B, C. ¿Ya? Cuando yo diga la velocidad, dice tramo, ¿no? Tramo, hay que estar tramo. Hay que estar por 2, 2, 2, ¿no? Tramo. ¿Qué hace el tramo? Tramo puede ser, digamos, AB. AB. Ah, ya, profe, tramo AB. Eso me está pidiendo. ¿Qué voy a hacer en tramo AB, no? Tramo AB. ¿Qué voy a hacer en tramo AB? Ah, ya, profe, mira, tengo la velocidad inicial, que es este valor, ¿no? Y tengo la velocidad final, que es 0, ¿no? Porque tú sabes que la velocidad en este punto es 0. Allá. Entonces, la velocidad, pues bueno, la velocidad en el punto B, ya no, en el punto B, ¿cuánto es?
Cero, ¿no? Cero. ¿Por qué sobre el punto cero? Porque yo lo digo, pero no, mentira, porque es la altura máxima, ¿no? No va a recorrer, por eso va a tender a bajar, ¿sí? Ya, voy a trabajar el tramo B. Entonces, ¿qué sería acá? Utiliza esa fórmula, esta formulita. Entonces, ¿qué digo acá, profesor, acá? Allá. La velocidad en el punto B, ¿cuánto es? Cero, profesor, acá. Esto es cero. ¿No? ¿Cuánto es la velocidad en el punto A? Ah, profesor, acá esto vale B sub 0 por seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Esto es 0 por seno del ángulo. ¿Qué más? Es más menos, profesor. Debe ser más menos, ¿no? O sea, más menos debe ser. Pero en este caso más menos, porque está perdiendo aceleración, por eso es negativo. ¿Ya? Nada más. Si despejamos esto, profesor, entonces, ¿qué? Podemos despejar el tiempo. Al tiempo. Entonces, ¿el tiempo cuánto sería? El tiempo, profesor, que vamos a calcular sería seno de B sub 0 por seno del ángulo por la gravedad, ¿no? De esa manera se puede calcular el tiempo. ¿Sí o no? Por la gravedad. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Ya tengo el tiempo, profesor. O sea, el tiempo que demora es igual a B sub 0 seno del ángulo y el tiempo que baja también debe ser igual a B sub 0 por seno del ángulo. Ya tengo, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo calculo la altura máxima? ¿Qué pasaría, jóvenes, si simplemente consideramos de esta parte? O sea, si pasamos una línea recta, esta parte no existe, solamente esta parte existe. Entonces, como existiría, la velocidad de partida en este punto es cero, porque la velocidad en el eje Y, perdón, en el eje Y es cero, o sea, la velocidad en B, en el eje Y es cero, pero la velocidad en el eje X constante, en cualquier punto, ¿sí o no? Entonces puede decir, ah, ya, profe, entonces, ¿cómo calcularíamos? Con esta formulita, ¿no? Con esta misma fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Esto, ¿no? En este caso quiero calcular la altura máxima. ¿Cómo se calcula, profe, la altura máxima, no? La altura máxima. ¿Cómo se calcula la altura máxima? ¿Cómo se calcula la altura máxima? Sería la altura máxima de la siguiente forma. Máxima. Ya, esto voy a calcular, la altura máxima. ¿Cuánto es la velocidad en este punto? En el eje, ahora voy a tratar todo lo que es caída libre, ¿eh? En el eje en el eje X, o sea, la velocidad en el punto B, cero, ¿no? Cero. Cero, sí. Esto va a ser más menos más porque está de bajada, profesor. Un medio por la gravedad, ¿no? Un medio por la gravedad, corté, nada más. Si esto, mira, el tiempo que demora en subir debe ser igual al tiempo que demora en bajar, entonces ya tengo el tiempo, ¿no? Entonces la altura ya voy a terminar. ¿Cuánto es el tiempo, profesor, acá? El tiempo, profesor, acá es el valorcito de quién? De todo esto, ¿no? Tiempo es igual a este. Listo. Si operamos, profesor, acá, la altura máxima, ya puedo determinar la altura máxima. ¿Qué sería, chicos? Reemplacemos, ¿no? Un medio por un medio. Un medio. ¿Sí o no? Si yo me doy cuenta, sería este caso B sub 0, acá, todo este valorcito B Seno sub del 0. ángulo. Y se van las gravedades, ¿sí o no? Sería B sub 0 elevado al cuadrado. B sub 0, ¿no? Por seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo al cuadrado, sería seno del ángulo de θ también al cuadrado, ¿no? ¿De quién? Del ángulo de θ, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre la gravedad, ¿no? Ah, entonces con esa fórmula ya pudieras calcular, ¿no? Entonces, si tienes la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad, entonces con esta forma estarías calculando la altura máxima. ¿Y cómo se alcanza el alcance, no? El alcance máximo, o sea, el D máximo. D máximo es como decir, profesor, acá, si tú le pones un valorcito acá, de este punto a este punto, digamos, la mitad hasta acá nomás. Es la mitad, ¿no? Doble sería. El doble. ¿Sí o no? Sería, digamos, poner un valorcito E, ¿no? Entonces, el alcance, profesor, acá, ¿cómo es E? Evita, ¿no? ¿Qué es evita? Velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Todo está en el eje Y, perdón, en el eje X, ¿no? Este en el eje X. X, profesor, acá. Esto también está la velocidad en el eje X, ¿no? La velocidad en el eje X. Ahora,
¿Cuál sería la coordenada del tiempo, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la coordenada del tiempo? ¿En dónde va? ¿Está bien velocidad en tiempo en t? ¿Le pongo? ¿Está bien? Chicos, ya, nada, no se pone nada porque el tiempo no es un vector, ¿verdad? No es un vector. ¿Sí o no? Es un escalar. Muy bien, entonces, ¿cuánto su velocidad en este punto? Sería simplemente la velocidad que es v sub 0 por el coseno del ángulo, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Ya por el tiempo. Pero para calcular el alcance máximo, tú sabes, el alcance máximo simplemente es igual a ¿cuánto? 2 veces el valorcito d, ¿no? Entonces simplemente reemplaza todo, ¿no? 2 veces ¿qué? ¿Cuánto vale? Veces coseno de θ, ¿no? Ahí está. Pero, profe, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo tienes acá, ¿no? T veces vale, T veces, no, V sub 0 por seno del A por la gravedad, ¿no? De repente un poquito más lo voy a recorrer la parte de arriba. ¿Sí o no? ¿Y quiénes se van? Mira, ya, no se va nadie, solamente hay que acomodar. ¿Te acuerdas una fórmula que hemos hecho acá, digamos acá, por trigonometría, por eso tiene que repasar? Digamos, seno de 2 veces el ángulo, allá, 2 veces el ángulo por acá. Esto es más 2 veces seno del ángulo de θ por el coseno de θ también. Ahí está. Entonces, si yo junto, mira, este valorcito, 2 veces seno por coseno, entonces, ¿qué te va a dar? Entonces, el alcance máximo ya puedes calcular, ¿no? Alcance máximo. Alcance máximo, entonces, sí, ¿no? Sería, mira, entonces sería b sub 0 al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? ¿No te parece? Sobre la gravedad. Es que solito hablando. No. Uno solo es. Ahí está. De esta forma se puede calcular el alcance máximo. Y hemos calculado la altura máxima, ¿no? Y el alcance máximo. ¿Qué más? ¿Sí o no? Hay una relación también, ¿no? Cuando calculas el ángulo, una relación que puedes calcular de repente tú, puedes utilizar esto ahora, ¿no? Oye, relación, un ángulo, ¿no? La relación de la altura máxima y el alcance máximo. ¿Ya? Va a haber un ángulo de tangente, un ángulo, digamos, tangente del ángulo de θ, altura máxima, ¿cuánto vale? Altura máxima, aquí está, profesor. Sobre el alcance máximo. El alcance máximo, ¿no? Ahí se puede ir seno con coseno de repente, ¿no? Entonces, si das la forma, entonces, mediante eso puedes calcular el ángulo, ¿no? Es como si tú tienes la altura máxima, el ángulo, ¿no? La altura, tienes el ángulo, el alcance máximo, que es, y la altura máxima. Ya, jóvenes, hasta acá creo que vamos a hacer ejercicio, Tita. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Se le escucha entre lejos, dicho. No, es que me quita. Ahora sí, ¿me escuchas? Ya, listo. Ya, vamos a ejercicios, ya. A ver, transcríbamelo esto, por favor. Si hay un detalle, me lo hacen saber.
A ver, hasta mientras que estén escribiendo, voy a llamar a asistencia, antes que me olvide. Ujú. Ya, atención, por favor, a la asistencia, atención. Juan Carlos, Alejo. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Acá. Calla Surco. Presente, ingeniero. Ya. Chalco, Mamani. Chalco, Mamani. Presente, ingeniero. No duerma, señorita. Clavitea, Pariapasa. Presente, ingeniero. Ya. Condoria, Lanoca. Presente, ingeniero. Ya. Yanderas, Cutipa. Presente, ingeniero. Ya. Lesama, ¿qué sé? Patatingo. Patatingo. Ya. Señorita Silvia Fuentes. Presente, ingeniero. Ya, Buenas señorita. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mamania Pasa. Presente, ingeniero. Ya, muy bien, señorita. Mamani Gutiérrez. Wendy Presente, Janet. ingeniero. Ya. Presente, Wendy ingeniero. Wendy Marisol, no eres Janet, ¿no? Ya. Mamani. Presente, ingeniero. Ya, señorita. Mamani Peralta, jovencito. Mamani Peralta. No vino Peralta. Mamani Toque. Presente, profesor. Ya. Minaya Saca. Nadie Minaya Saca. Pongo Vilca. Presente, ingeniero. Ya. Portada Tito. No hay portada Tito. Acá, a ver, chat. Pizarra, ya ahorita le pongo, por favor. Ya. Quispe B2. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Portada Tito no vino, ¿no? Pongo Vilca tampoco. Ingeniero, no me llamó mi Paco Zárate. Pongo Vilca, le dije presente, ingeniero. Paco Zárate, ingeniero, presente, no me llamó. Sí, he llamado, qué raro, no me has respondido. No, al directo se pasó, pongo Vilca. Ya, disculpe entonces. Pongo Sí. Vilca, no vino, ¿no? Ya. Quispe EB2. Presente, ingeniero. Ya, Quispe Soto. Presente, ingeniero. Ya, Rodríguez Pinto. Presente, ingeniero. Ya, Sanga Quispe, Beatriz. Beatriz, no vino la señorita Beatriz. Zuka Mamani. Presente, ingeniero. Ya, Tipula Yankee. Presente, ingeniero. Ya, Tumi Panca. Presente, ingeniero. Presente. Ya, acá, Vargas Kea. Cristian. Ahí. Gilca Tunco. Presente, ingeniero. Yuca Gutiérrez. Presente, ingeniero. Sanga Ballena y Presente, ingeniero. Sara Tekolki. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, jóvenes, si hay una, a ver, ¿qué me estaban diciendo de la pizarra? ¿Qué parte? Ya. Ya, vamos a hacer un ejercicio siquiera, ya, por lo menos uno, porque ya nos va a ganar el tiempo. Tenemos hasta las 3:45.
Ay, vamos a ver cómo ocurre este ejercicio. A ver. Ya. Mira, acá hay unos, les he dado acá el material. No, acá no está, ya, vamos a ver más o menos con este valor, ¿no? Con este valorcito. Me dice, esto ya lo tienen ustedes, esta parte. Ya, ahora, ¿pueden ver? ¿Pueden ver? A ver, el piloto de un avión se mueve horizontalmente. El piloto de un avión se mueve horizontalmente con una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Y transporta una saca, un saco será, un saco, ¿no? Un saco de correos. Lo corregimos. Saco. Un saco de correos a un lugar remoto, ¿no? Deseas soltarlo en el momento justo para que alcance en el punto en donde se encuentra ubicado el hombre, ¿no? Acá. Te está pidiendo, jóvenes, que ¿qué ángulo beta deberá formar la vista, la visual al blanco con la horizontal? Ahí está el ángulo. En el instante del lanzamiento, me está diciendo. En el instante del lanzamiento. ¿Nos alcanza el tiempo o no? Ya vamos a ver hasta dónde nos alcanza, ¿ya? Pues primeramente, ¿qué tengo? Me está pidiendo calcular el ángulo, ¿no? El ángulo de ese valor, sí. Ya. Creo que tengo la altura, ¿no? La altura tengo, la altura máxima. Ya, el alcance. Entonces me faltaría calcular el alcance, ¿no? Ya. Ya. Vamos a calcular de esa forma, ¿sí o no? ¿De qué manera? Ya. Entonces nos dibujamos. Ya. Entonces justamente está por acá el avión, ¿no? El avión está por acá. Entonces vamos a ver un sistema de referencia. Está. Creo que hay un dibujo, ¿no? Sí, hay un dibujo. No, entonces, allá. Entonces, se va a hacer soltar desde un punto, ¿no? Y va a haber una altura, acá va a estar. El avión va a estar por acá, ¿no? Entonces dice que el avioncito va a estar por acá. Y digamos que el avión está por acá, ¿no? Entonces, lo va a soltar, dice, jóvenes, en un punto, dice, justamente por acá, ¿no? Eso va a ser su recorrido. Entonces, así más o menos. Va a ver acá, lo va a hacer soltar en acá, dice. Pero el recorrido que va a lanzar acá va a ser de esta forma, ¿no? Allá no. Más o menos eso. Eso va a tener recorrido acá, ¿no? Mediante una parábola. Así más o menos, ¿no? Me está diciendo. A ver, vamos a ver. Ya. Eso va a tener recorrido. Ahora me dice, pero obviamente que está yendo con una velocidad, señor, ¿con una velocidad en qué? Una velocidad horizontal. Entonces, la velocidad en este punto va a ser ¿quién? Ah, te está diciendo que la velocidad, profesor, en ese punto, la velocidad, con una velocidad de ¿cuánto? Me parece que está un poquito chiquitito, ¿no? Vamos a agrandarlo. Bueno, ya está dicho. Pero si no nos va a ganar tiempo. Ya. Entonces, ¿qué sería acá? Ah, ya, la velocidad, profesor, ¿qué es? Ah, en ese punto me dice, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad? 200 kilómetros por metros por 200 kilómetros por hora, ¿no? Por hora. Kilómetros por hora me está diciendo. ¿Sí o no? Muy bien acá. Entonces simplemente tengo que calcular el alcance máximo y la altura máxima, nada más, ¿sí o no? El alcance máximo y la altura máxima, nada más. Ya, ahora, ¿cómo calculamos, profesor, acá? Entonces, yo tengo la altura, me dice acá una altura de ¿cuánto está? Una altura de, lo que me dice acá, una altura de 100 metros, ¿no? 100 metros. 100 metros, ya y acá, un alcance no me está diciendo, ¿no? El alcance no me está dando para nada. Pero te dice, tú puedes calcular ¿quién? Velocidad final
para, ¿no? Dices para el eje Y, ¿no? Para el eje Y vas a trabajar. ¿Cómo vas a calcular el eje Y? Entonces dices velocidad final, ¿sí o no? Velocidad final es igual a ¿cuánto, jóvenes? 100. O si no, con esta forma puedes hallar, no creo, ¿no? Puedes calcular con la altura, ¿no? Altura es igual a velocidad en el punto, velocidad por el tiempo, más un medio, gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Creo que nos va a ganar el tiempo ya, ¿no? Sí tenemos todos 3 minutitos. Ya, tiempo al cuadrado, nada más. Esto va a ser todo en el eje X. Velocidad en este punto es velocidad en el eje X porque está yendo en forma horizontal, jóvenes. El eje X. Y la velocidad en el eje Y, ¿cuánto sería, jóvenes? Ah, velocidad en el eje Y va a ser, ¿cuánto? 0, ¿sí o no? Porque se está lanzando, dice que como tal, horizontalmente está viajando el avión, entonces solamente va a tener velocidad en el eje X. Y velocidad en el eje Y va a ser 0, entonces esta velocidad en el eje Y solo vale 0, ¿no? Entonces simplemente 0. 0, entonces empezamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si es 0, 0, ¿no? Un medio de gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8, ¿no? Entonces sería 9 por la gravedad, ¿ves? Por la gravedad. El tiempo ¿cuánto vale? Es el tiempo lo que quiero determinar, t al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado. Ya está ya. ¿Cuánto es la altura, profesor, acá? La altura del avión, 100 metros, ¿no? 100 metros. Ah, entonces simplemente hay que despejar y encontramos, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo? Entonces el tiempo que vas a determinar, entonces el tiempo, profesor, acá, ya nos dará el tiempo. Ya nos dará el tiempo. Los tiempos es igual acá. Raíz cuadrada, ¿sobre quién, jóvenes? La raíz cuadrada, ¿sobre quién? 100 sobre quién? La mitad sería 4.9, ¿no? 4.9, ya. 4.9. Ya está. Entonces, de vas a tener la gravedad. ¿Cuánto es el tiempo, profesor, acá? El tiempo, sacando tu calculadora, va a ser 4.5, ¿no? 4.5 segundos. Ya tienes el tiempo, profesor, acá. Entonces, simplemente aplicas tu formulita y ya salió, ¿no? Entonces, evita, aplicas. ¿Qué se evite? Necesitas el espacio, ¿no? El espacio E. El espacio E. Y el espacio E, profesor, ¿qué es? Velocidad por el tiempo, ¿no? Todo eso. ¿Cuánto, profesor, vale la velocidad? A la velocidad vale 200, pero esto tiene que estar en metros por segundo. Para convertir en metros por segundo, ¿por cuánto multiplica? Tú ya sabes. Multiplicas ¿por cuánto? 18 entre 5 entre 18, ¿no? ¿Sí o no? Y debe salirte, ¿cuánto es su velocidad? 55, ajá, ¿sí o no? 55.5 metros por segundo, ¿no? Pues ya vamos a terminar ya. Ya tiene la velocidad, ¿no? En ese punto, esta es la velocidad en ese punto, la velocidad, ¿no? Entonces, evita, ¿qué es, profesor? Evita. Evita si es velocidad 55.5 metros por segundo. Ya termino con esto. Y el tiempo que vamos a determinar es eso, 4.5. Ya salió. Ya tienes el espacio, ¿no? Ya lo tienes. ¿Cómo calculas el ángulo? Este ángulo quieres tú. Este angulito, ¿no? Ese angulito. ¿Dónde está el ángulo? Ya terminamos con eso. El ángulo. Entonces, esto, ¿no? Como es algo, ángulos internos alternos, esto vale beta, digamos. Beta. Ya hemos terminado. ¿Beta qué es? Entonces simplemente beta, profesor, es tangente, ¿no? Tangente de betita, profesor, betita. Betita es igual a ¿cuánto? La altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Sería 100 entre el alcance máximo es todo esto, ¿no? Todo esto. Ya con eso sacas arco tangente y te sale el ángulo, ¿no? Nada más. Ya, jóvenes, con eso terminamos. Para la siguiente continuamos. Ya. Ya, se cuidan, voy a cortar. Ya, taladito. Ya, chao. Ya entró el docente.